Hola, nosotros somos el equipo 3AM y está conformado por Itzel Abigail Rodríguez Chavarría, Andrea Ramos Ramírez, Marilia Guadalupe García Reina y por mí, Andrea Montserrat Valdés Medina. Bueno, yo voy a hablar sobre el caso 1 y dice: cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas. Construye el intervalo de confianza de 95% de la proporción del cliente que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Realiza el problema y redacta una breve explicación. En el problema 1. Construye el intervalo de confianza de 95% de la proporción de clientes que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Aquí podemos ver que la interpretación no es razonable concluir esto porque el 40% usa tarjeta de débito y está entre los valores del intervalo de confianza. Para el problema 2, hay evidencia suficiente para concluir que el número de medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes. Puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. La interpretación podemos ver que la hipótesis nula no se rechaza, ya que el valor t es mayor al área de rechazo, 1.61. Y con esto no se puede concluir que el número medio de transacciones por clientes es mayor a 10. Además que sí puede afirmar que la agencia de publicidad que la media es de 9 al mes. El problema 3 dice: el banco cuenta con sucursales en 4 distintas ciudades: Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie. El señor Selig le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos de las 4 sucursales. Si hay diferencias, ¿en cuáles sucursales se presentan? Nivel de significancia es de 0.05. En la interpretación podemos ver que la diferencia principal que se puede observar se presenta en la sucursal de Atlanta, con un promedio más elevado al resto con el valor de 1879.64. Hola, mi nombre es Itzel Abigail Rodríguez Chavarría y yo estaré exponiendo el problema 4. El señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? En la interpretación tenemos que en promedio van casi las mismas personas, pero en términos de varianza, la cantidad de operaciones mensuales al mes varía mucho. Es decir, un día pueden ir 2, pero el siguiente 20, lo que en los demás sucursales no sucede. Ahora vamos por el problema 5, donde tenemos que los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no las tienen. En interpretación tenemos la decisión es no rechazar la hipótesis nula porque menos 0.4225 se encuentra en la región entre menos 1.672 y 1.672. Se concluye que no existe diferencia entre los usos medios para personas que poseen o no tarjeta de débito en los cajeros automáticos. Y abajito tenemos el problema, donde tenemos que nos dio menos 0.422584.9. Ahora vamos con el problema número 6. Consulte los datos del Century National Bank.
Utilice el saldo de cuentas de cheques como variable independiente y como variables dependientes. El número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados y si el individuo tiene tarjeta de crédito y si se paga interés en la cuenta en particular. Indique un reporte que variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien la variación de los saldos de las cuentas. Se deben emplear todas las variaciones propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunos. Ahora vamos con seguimos con el problema número 6. Donde se ve que hicimos la interpretación, los coeficientes, y aquí tenemos un ejemplo que con el ejemplo que se agarró abajo, se explican las variaciones de los saldos de las cuentas. En dicho ejemplo se tomó un valor como x igual a 8, x al cuadrado igual a 4, x al cubo igual a 0 y x4 igual a 1. Ahora vamos con el caso número 2, donde la señora Jenny Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencias del Bell Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para sus pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Hay que redactar un pequeño reporte y lo estaremos viendo a continuación. Aquí viene el proceso. En Excel filtramos la información de la tabla, ya que fue proporcionada, la organizamos y separando los datos por día de la semana, de lunes a viernes, porque no trabajan los fines de semana. Análisis de varianza, tenemos el resumen que viene siendo los grupos, cuentas, sumas, promedio y varianzas de lunes a viernes. Después activamos el análisis de datos en Excel y ya que esté activada, nos da el análisis de varianza que viene siendo origen de las variaciones, suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, F, probabilidad y valor crítico para F. Y ya que oprimimos esa opción, nos aparece la tabla que se muestra en pantalla. Después, en el rango de entrada se selecciona de la tabla que se nos proporciona inicialmente. Ya que hicimos eso, vamos al rango de salida y seleccionamos las celdas donde quieres que se peguen las tablas mostradas anteriormente. Ya que se nos brinda esta información, podemos responder la pregunta del caso. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Sí hay diferencias. ¿Cuáles días parecen ser los más ocupados? Bueno, y aquí tenemos si se encuentra una diferencia entre todos los días de la semana. De martes a jueves se mantiene un promedio de 25 a 27 pacientes, haciendo que destaquen los días lunes y el día lunes se tiene un promedio de 36.75 y el día viernes de 33.75. Eso nos dice que ambos días son los más ocupados. Caso 3. Terry & Associates es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, Colorado. Una de las fuentes principales de ingresos de la compañía es un equipo para detectar cantidades elevadas de plomo en la sangre. Los trabajadores en talleres de hojalatería de autos, en la industria de jardinería y los pintores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben someter a una prueba de forma aleatoria. Es muy costoso realizar la prueba, por lo que los equipos se suministran por pedido a diversos lugares del área de Denver. Caitlin Terry, la propietaria, tiene interés en determinar los costos adecuados por entrega. Para investigar esto, Terry reunió información sobre una muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados con el costo de entrega de equipos son preparación.
el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. Entrega. El tiempo de recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta el cliente. Millas. La distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Primero hicimos que todos los datos se hicieran en una tabla para así poder maniobrar mejor las operaciones en Excel. Tu F tiene que ser menor que tu alfa, que es 0.05, para saber que existe una o más variables que modelan el sistema. Después realizamos un análisis de variancia con un nivel confiable del 95 de los variables dependientes, donde podré responder a una de las preguntas del caso y para poder continuar con otras operaciones. Formulamos la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y la variable que afecta en el costo.